¿Estás cansado de sentirte la abominación más horrible que ha pisado la tierra? ¿Ya te aburriste de ser más tonto que un perro nuevo? ¿Sientes que eres un bueno para nada y crees que nadie te va a querer a menos que te conviertas en un Brad Pitt o un Henry Cavill? Si tu respuesta fueron sí a todo, entonces quédate, porque este video es para ti. Y mientras tanto voy a estar construyendo mi nuevo hogar, porque me cansé de jugar sola. Así que si te interesa visitarme, puedes encontrarme en Orb Genesis. Para iniciar, primero hay que saber qué es la autoestima. Y para ello, vamos a consultar con nuestro amigo personal. Según San Google, la autoestima es la valoración, percepción y juicio que una persona tiene de sí misma. O sea, que esto mide básicamente cuánto es que te quieres a ti mismo así tal cual eres y qué tanto te respetas. Y aquí lo sano sería sentirte seguro de tus capacidades y lo que eres en general, aceptándote con tus cosas buenas y no tan buenas. Porque seamos sinceros, nadie es perfecto. Y aquí podemos entrar a hablar de la autoestima en diferentes conceptos. Así que partamos por lo superficial. Seguro te ha pasado que te miras al espejo y no te convence del todo lo que ves. Tal vez por ahí has pensado en operar ciertas cosas de tu rostro o cuerpo que no te gustan. Desearías no haber nacido con esos ojos o con esa nariz. Desearías tener plata para poder pagar operaciones que arreglen esas imperfecciones que ves en ti. Y vives acomplejado por ello, como si todo el mundo se diera cuenta exactamente de lo que tú ves mal en ti. Bueno, mi querido amigo o amiga, si has sentido esto alguna vez, déjame decirte que lamentablemente, por muchas operaciones que puedas pagar, jamás vas a estar conforme contigo mismo o contigo misma. Porque tu problema no es que algo no te guste de ti. Tu problema es que no eres capaz de ver que así, con todas tus imperfecciones, eres perfecto. Cuando tú deseas una operación para mejorar ciertos aspectos que pueden tener un cambio positivo en tu vida, como operarte la nariz porque no puedes respirar bien, o operarte los ojos porque tienes problemas de la vista, operarte la boca porque tienes un problema maxilofacial, operarte para quitarte el exceso de piel luego de un bajón brusco de peso, o si por mala suerte naciste con una malformación que se puede revertir con una operación, todo eso está ultra justificado. Tienes una razón para hacerlo y vería una mejora enorme en tu calidad de vida. Lo que no está bien es querer hacerlo únicamente por una cuestión estética. Recuerda que teniendo la edad que tengas y llevando toda una vida viéndote de una forma, que algo cambie en ti de la noche a la mañana provocaría que otra cosa en ti ya no te guste más, porque no haría sinergia con esa nueva parte de ti, y así sucesivamente. Al final, terminas arreglándote entre muchas comillas, cuando lo único que tenías que arreglar era tu percepción hacia ti mismo, además de ciertos malos hábitos que probablemente haces sin darte cuenta, que te están causando daño. Así que, el primer paso para mejorar tu autoestima física es dejar de compararte con los demás. La mayoría de veces cuando encuentras imperfecciones en tu rostro o en tu cuerpo, es porque te estás comparando con estereotipos que probablemente ni siquiera son naturales. El vivir activamente en redes sociales y estar pendiente de lo que hacen tus influencers favoritos muchas veces lleva a que de forma inconsciente sigas sus patrones y no siempre son buenos ejemplos a seguir, así que mucho cuidado con esto. Ahora, para mejorar la percepción hacia ti mismo, debes aceptar lo que te tocó y dejar de asumir que lo que a ti no te gusta de ti mismo no le va a gustar a nadie más. Todas las personas en el mundo tienen gustos diferentes. Así como hay gente que le gustan las narices respingadas, por ejemplo, hay gente que le gustan las narices aguileñas. Así como existe gente que le gustan las personas altas y delgadas, también existen las que les gustan las personas pequeñas y rellenitas. Y así podría estar todo el video dando ejemplos de la variedad de gustos que existen. Por ejemplo, a mí me gusta la gente pecosa. Sin embargo, puede que tú mismo que estás escuchándome las detestes. Y es que la vida es así, no existe lo bueno y lo malo visualmente, existen gustos, y para gustos colores. Otra opción para mejorar tu visión de ti mismo es comenzar a mejorar desde tus acciones, por ejemplo, fumar, beber alcohol, dormir poco y muy tarde, saltarte comidas importantes, comer mucha comida basura, beber únicamente bebidas carbonatadas. Y todo ese tipo de comportamientos no sanos para tu cuerpo también aportan visualmente a que te veas mal. Y esas cosas no van a mejorar usando una cremita diaria y ya está. Eso se arregla mejorando tus malos hábitos, cuidando de ti. Y créeme cuando te digo que cambiando estos aspectos
la visión propia cambia drásticamente. Antiguamente yo también estuve inconforme conmigo misma, con mis ojos específicamente, y con mi peso. Mi cara no es simétrica, y mis ojos son donde más se nota esa simetría. Y por cuestiones de salud, siempre me mantuve bajo mi peso ideal, y me odiaba por eso. Siempre buscaba en otras personas lo que yo quería para mí, y me recalcaba una y otra vez lo horrible que yo era. Hasta que un día me empezó a valer caca de perro. Cambié mi dieta y logré subir de peso. Acepté que la mitad de mi rostro es diferente a la otra mitad y no tengo nada que hacer al respecto. Y todos esos fantasmas del pasado que alguna vez me hicieron daño desaparecieron por arte de magia. Y lo mejor es que al haber ganado esta autoestima, cambié muchos aspectos de mí. Mi yo del pasado se estresaba buscando ropa que pudiera exhibir mejor mis características físicas. Me maquillaba y me peinaba de tal forma que toda la atención se lo llevara a eso y no los rasgos de mi cara. Y hoy en día me he visto mucho más relajada. Soy capaz de salir a la calle sin maquillaje. Ni siquiera me peino. Y me siento en paz conmigo misma. Aún así vistiéndome como una vagabunda. Y algo muy importante que me estaba olvidando decir es que la gente envejece tarde o temprano. Tu cabello se llenará de canas o se va a caer, tu rostro se va a arrugar, tus músculos se pondrán fofos. Y no hay operación en el mundo que arregle eso de forma permanente. Acá lo importante, si es que vas a cambiar algo, es el enfoque de por qué quieres cambiarlo. No cambies solo porque X cosa no te gusta de ti. Mejor cambia buscando un bien mayor, una solución a un problema de salud, una mejora de calidad de vida. Y si alguien te dice cosas sobre tu físico, recuerda que detrás de cada crítica hay un trauma. Mientras tus acciones no hagan daño a nadie, tú sigue avanzando, que te valga basura lo que te dice el resto. ¿Sí o no? Ahora hablemos de la autoestima desde dentro. Porque mejorar la autoestima física no es suficiente. Si no te sabes respetar y valorar como persona, muy poco te sirve mejorar tu imagen. Y acá algo en que pecamos la mayoría de las personas es la autoexigencia. Está bien recordarse que si alguien puede, tú también puedes. Sin embargo, todos podemos a nuestros tiempos y a nuestra manera. No todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas oportunidades. Criticar y devaluar tus logros solo provoca que sientas más inseguridad hacia ti mismo. Así que una buena forma para mejorar este aspecto es primero ponerte metas realistas. Metas que sabes que puedes alcanzar, porque cuando logras cumplir aquellas metas, esa satisfacción te ayuda a ir escalando poquito a poco en cuanto a la confianza que tengas hacia ti mismo. Otra forma de ayudarte es dejar atrás esos comportamientos tóxicos hacia ti mismo. Por el contrario, intenta conocerte un poco mejor. Si, por ejemplo, no eres bueno para las matemáticas, ¿por qué te meterías a estudiar contabilidad? O si tu creatividad es mediocre, ¿por qué te meterías a estudiar diseño? ¿Se entiende a lo que voy, no? Mejor conócete. No eres malo en todo. Simplemente no estás sacando provecho a lo que sí sabes hacer. Y nuevamente, no te compares. Que otra persona sea un constante ejemplo para seguir no significa que tú debes seguir sus mismos pasos. Como dije, cada uno tiene sus propios tiempos y oportunidades. Depende de ti saber cuándo y cómo avanzar. Y para finalizar, quiero recordarte que cada uno es especial a su manera. Rodéate de gente que te quiera por lo que eres. Acepta que puedes cometer errores, porque de ellos se aprende. Y no dejes que la IA y lo que ves por las redes sociales te coman el cerebro. Aprende a pensar por ti mismo y busca lo que a ti te acomoda. Por mi parte, voy dejando el video hasta aquí para terminar este pedazo de mansión que me saqué del ojete. Y como siempre, nos vemos en otro videito de charlas. Y visita Orfegénesis.